Contextos. ¿Qué tal? Hola, buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Contextos. Estamos iniciando una nueva semana, encerraditos, ¿verdad? Bien cuidados en la casa. Desde ahí le mandamos las buenas noches. Y el día de hoy, acompañada por Víctor Rumaya, por el maestro Gilberto Zavala y por el maestro Ricardo del Muro. Muy buenas noches. Sí, pues el día de hoy uno de los temas que nos ocupaban es el tema de las energías, ¿verdad? El acuerdo que publicó el viernes pasado la Secretaría de Energía y que además fue curioso porque inicialmente ni el Diario de la Federación no quería publicar el documento porque no había pasado por el tamiz de la comisión regulatoria. Finalmente el documento salió publicado y una de las primeras víctimas fue precisamente el de la Comisión de Mejora Regulatoria, porque a través de un Twitter ya renunció, es César Hernández, ¿no? Y entonces las implicaciones de esta nueva política energética es darle todo el control a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Y entonces se echa para atrás una serie de avances que se habían tenido ya en temas de energía eólica, de otro tipo de energías más limpias, ¿verdad? Que están actualmente ya funcionando en otros países. Y de repente todo esto va para atrás y pues nos quedamos muy sorprendidos por esta situación. Entonces, no sé qué opina al respecto el maestro Víctor. Bueno, sí, con mucho gusto. Muy buenas noches a todos. Fíjate, Keta, que a mí me parece alarmante que el país no esté dispuesto a recibir inversiones en temas energéticos que son, pues, yo creo que las inversiones del futuro, del presente ya y, por supuesto, del futuro. Las justificaciones o los argumentos me parece que son muy simples, ¿no? El argumento que se ha dado respecto a, digo, es hasta vergonzoso decirlo, que se ven feas esas torres eólicas que lastiman el paisaje y la estética de la naturaleza. Eso es verdaderamente absurdo plantearlo así. Y yo sí creo que es necesario que México se abra a las inversiones y se abra a la generación de energías renovables, precisamente por un tema ambiental, no solamente para generar nuevos esquemas de desarrollo y nuevos esquemas de empleo y producir energía más barata, sino también para producir energía más limpia. Sobre todo, a mí me llama mucho la atención que sea un tema que evite la contaminación del medio ambiente. En el fondo, en realidad, sabemos que lo que se pretende es justificar la gran inversión en la refinería de Dos Bocas, mantener el control del Estado sobre los energéticos y, pues, desde luego, fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Son tres políticas públicas que a mí me parece, tres políticas públicas que se resumen en una definición de energías en México. Energías de combustión y, por otro lado, energías limpias. México está optando por las energías de combustión, que son las energías del pasado. En todo el mundo están buscando ahorita generar energías limpias y México no lo está haciendo y se está negando a las inversiones que ya estaban. Me parece sumamente alarmante. Además, el presidente como que le tiene mucho cariño, por ejemplo, a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, por decirlo de algún modo, tal vez en ese espíritu nacionalista que son de las dos instituciones que fueron expropiadas, ¿verdad? Pues Petróleos, como todo el mundo lo sabe, por Lázaro Cárdenas y luego la Comisión Federal de Electricidad por López Mateos, ¿no? Y entonces le quiere dar a la comisión todas las facilidades y también expertos hablan que el tema está ligado a Pemex, porque ciertos
elementos, ¿verdad? Yo no soy especialista en el tema de energías, pero ciertos elementos que vende Pemex, que extrae Pemex, pueden ser utilizados también por la Comisión Federal de Electricidad, pueden ser comprados, ¿no? Por la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces ahí sería un trabajo de ambas oficinas, ¿no? De ambas instituciones. ¿Qué opina al respecto, maestro Zavala? Yo, si me lo permiten, buenas noches a todos nuevamente. No estuve el día viernes con ustedes. El día viernes fue 15 de mayo, Día de las Maestras, Día del Maestro en México. Y yo quisiera, justamente al iniciar la primera semana de 3, según anuncian las autoridades sanitarias en el estado de Chiapas, en las que va a haber un mayor número de contagio de este ya temerario COVID-19, y para evitar morirnos, antes de que pasen otras cosas, me gustaría enviarles un saludo, un reconocimiento con mucho cariño a las maestras y los maestros de Chiapas. Efectivamente, el maestro inspira. Hoy el maestro en el aula, en la escuela, hace falta, como hace falta el bullicio, la sonrisa, ese ruido hermoso de la que produce la educación, hace falta en la escuela. Entonces el maestro es el que hace posible la magia del conocimiento. Entonces para ellos mi reconocimiento, sobre todo a partir de que en Chiapas el 70% de nuestras escuelas son unitarias. Ahí en comunidades marginadas, sin conectividad, algunas sin luz, ahí están mis compañeras maestras y mis compañeros maestros. A ellas y a ellos les expreso, aprovecho ese espacio, mi profundo cariño, reconocimiento por esa pasión y ese compromiso total que tienen con el estado de Chiapas. Yo diría, con el tema que estamos viendo de esas decisiones que a veces nos asustan, estuve recordando cómo Margaret Thatcher, de los 70, cuando llega a disputar el poder, primero en su partido y después ya como primera ministra, efectivamente tomó decisiones económicas que colapsaron a su país, entró en una economía en retroceso, se cayeron los empleos, y efectivamente ella mantuvo su estilo agresivo hacia el socialismo, entonces la Unión de Repúblicas Socialistas y Soviéticas, contra el primer ministro del partido en el poder, su partido, el conservador. Ella mantuvo siempre su estilo y se cayó en popularidad y hubieron muchas cosas. Lo digo esto porque efectivamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, hay decisiones que toma que nos parecen equívocas y que no la entendemos. Ciertamente no la entendemos porque a lo mejor venimos de una cultura en la que las decisiones se tomaban de una manera distinta. De suerte que hoy, ante esta situación de usar las energías renovables que provienen del agua, del sol, del aire, efectivamente vamos por los combustóleos que nos genera azufre, que trae azufre, que nos genera contaminación y que va en su ruta. Hay llamados de la Coparmex, del Consejo Coordinador Empresarial, de organismos internacionales, por lo que esto implica en términos de la economía y por lo que esto implica en términos de la confianza para la inversión en nuestro país, por las empresas internacionales que tienen ya contratos con la empresa paraestatal. Entonces, todas esas decisiones no le encontramos el sentido, pero tampoco, para decirlo también con mayor claridad, tampoco vemos las voces que deberían de ser el equilibrio en términos de la oposición de un nuevo sistema que ha hecho muchas modificaciones a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, con modificaciones importantes, relevantes, que no se le está dando la importancia. De suerte que yo escuchaba el comentario de uno de nosotros antes de iniciar el programa, que hay cosas que no van a pasar, como la cuestión del INEGI, que va efectivamente en la ruta de medir la pobreza y la riqueza en los hogares o desde los hogares. Son cosas absurdas, pero a mí me parece que los partidos y los actores políticos habrían que prestar mayor atención y habría que hablar más
para usar los medios y poder estar planteando una situación que, más allá de lo que nos genera el COVID-19, que es terror, que es angustia, que es estrés, que el ciclo escolar no se va a reanudar de manera presencial, se termina, se concluye, pero más allá de eso hay temas importantes que tenemos que estar viendo como país, y me parece que los actores que deberían estar tocando el tema, los de oposición, me parece que hay un silencio, y que qué bueno que nosotros y que ustedes conocen seguramente con mayor profundidad estos temas, y que debe de llegar a las casas, a los hogares, para provocar la reflexión y el análisis. Sí estamos mayormente inmovilizados o socialmente en casa, pero las neuronas, la inteligencia, tiene que estar presente a partir de este medio que hoy de veras también ustedes los felicito, porque finalmente son maestras y son maestros y merecen también particularmente mi reconocimiento, porque yo hoy, ahora mismo, estoy en un proceso de aprendizaje con ustedes y les aprecio este espacio. Gracias, pues yo creo que a veces hay pocas voces las que se alzan, ¿verdad? Los del Consejo Coordinador Empresarial, que han estado ahí siempre presentes, algunos líderes de partidos políticos, pero creo que sí hace falta mayores voces para analizar este tipo de temas que de alguna manera creo que no son los más adecuados para una sociedad moderna que está en avanzada. El maestro Ricardo, ¿qué opina al respecto? Pues yo creo que hay que verlo en dos sentidos, ¿no? Por un lado, la noticia no es nueva, o sea, de alguna manera estaba yo revisando, el Financial Times manejó el hecho desde el 23 de diciembre y ya existe lo que está buscando el gobierno, es recobrar la rectoría del Estado en materia eléctrica, que la rectoría del Estado no significa monopolización, sino que significa tener la mayoría en la generación de la industria eléctrica para poder de alguna manera tener incidencia sobre para dónde va a ser la electricidad. Junto con hay que acordarnos de que antes de la nacionalización de la industria eléctrica en 1960 por Adolfo López Mateos, la generación de electricidad estaba en manos de empresas privadas, principalmente norteamericanas, ¿no? Y todavía incluso quedó lo que después se conoció como la luz y fuerza del centro, que era privada y que hasta 1970 y tantos, creo que ya se logró cubrir la deuda de eso. Entonces aquí lo que se ve es una acción de recobrar la rectoría del Estado en materia de electricidad. Desde ese punto de vista yo creo que está correcto. Les recomiendo leer la editorial de La Jornada que habla sobre ese punto. Y efectivamente, uno de los aspectos que se ha visto que hay una carencia por parte del gobierno es en la generación de energías no renovables. Pero cuidado, yo creo que centrar nuestra crítica en base a que el gobierno va a desalentar la iniciativa privada y no va a seguir adelante con las energías renovables a costa de mantener un mercado abierto totalmente a la iniciativa privada y renunciar a una rectoría que constitucionalmente le corresponde y que se empezó a echar atrás con la reforma energética de Peña Nieto, desde mi punto de vista no está correcto. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Por supuesto, hay voces que sí lo defienden, la respeto, pero yo soy más partidario de que sí el Estado en ciertas áreas fundamentales debe de mantener su rectoría del Estado, ¿no? Sí, efectivamente, la apertura a la inversión privada, desde mi punto de vista, suena muy atractiva, pero normalmente, pues, va tiene un costo social muy elevado. Tan es así que cuando se murió Thatcher, yo creo que la mayoría de los británicos hicieron fiesta porque no fue una persona nada agradable, y buena parte de la crisis que ahorita tiene Gran Bretaña por cuestión del coronavirus se le debe precisamente a Thatcher,
por haber privatizado los servicios médicos. Entonces, creo que la decisión desde mi punto de vista hay que verla no en una forma tan tajante. Creo que sí está correcto que el gobierno trate otra vez de mantener esa parte que tenía antes nuestro Estado, que es una rectoría económica, ¿no? Así es, bueno, pues muy interesante el punto de vista del maestro Ricardo, ¿verdad? Y que en algunas situaciones pues es correcta, porque de alguna manera aquí en Chiapas mismo vimos cómo la empresa de Salinas, ¿verdad? Empezó en la zona del Istmo, en la zona pegada a Oaxaca, en la zona de Arriaga, empezó a poner la energía eólica, ¿verdad? Y fue de alguna manera desastroso en el sentido para los habitantes de la zona que no tienen ninguna ganancia positiva, ¿no? Y una cosa yo creo que sí, que se debería también de legislar, o sea, esa costumbre de perdonarles a los municipios las deudas por el pago de energía eléctrica. Ahí los culpables son los presidentes municipales irresponsables que dejan que se les junten los recibos de luz y no pagan, ¿verdad? Bueno, pero... Sí, vamos a seguir con el tema de energético. Me parece que hay muchos puntos. ¿Qué tal? Mira, sí. Uno, sí hay muchas voces que están hablando, o sea, hay muchas voces. El sector energético es un sector muy concurrido y hay revistas especializadas, hay foros, hay muchas voces que están hablando sobre este tema y que están manifestando sus posiciones. Por supuesto que son voces, muchos son técnicos, algunos científicos, ¿no? Y no se reduce a un tema de mantener el control, perdón, maestro Ricardo Muro, pero no se reduce a un tema de mantener el control o la rectoría del Estado sobre la producción energética. Eso era en el siglo XX. Hoy las cosas han cambiado absolutamente. Hoy, afortunadamente, la ciencia ha desarrollado mecanismos para separar, por ejemplo, el calor de la luz. Antes no se podía y nadie toma atención en eso. Bueno, pues hoy se puede generar energía de muchas maneras y más allá de que el Estado tenga o no tenga la rectoría sobre la producción energética o sobre la producción de fósiles o la utilización de fósiles para la generación de energía eléctrica, más allá de eso, está el tema del medio ambiente, que es muy importante, y está el tema del rezago energético a nivel mundial. Si México no empieza a trabajar con energías limpias, se va a rezagar mucho, y eso es muy difícil que pueda entrar en la competencia en el futuro. Me parece que no es un asunto ideológico, no es un asunto de definiciones del pasado o del presente, me parece que es un asunto de ciencia. Hoy la ciencia nos permite generar energía de manera distinta, hay que aprovechar y hay que hacerlo. Si el Estado lo puede hacer y si el Estado puede invertir, excelente, que invierta y que se genere. Pero si no puede invertir el Estado y hay particulares que lo pueden hacer y hay empresarios que lo pueden hacer, regula la participación de los empresarios, transparenta la participación, limita las ganancias, pero permite que se genere. Porque si te estás negando a eso, es como si tuviéramos la posibilidad hoy de encontrar, por ejemplo, en la ciencia nuevas medicinas, pero decimos, no, tenemos que tomar nuestras medicinas tradicionales porque son lo que nos identifica. No, hoy hay muchas cosas que la ciencia y la técnica han desarrollado y bueno, hay que regularlas, por supuesto, pero hay que permitir que se den. No es un asunto ideológico, no es un asunto de los años 60, no es un asunto de los años 30. Hoy estamos en el siglo XXI y generar energías limpias y hacerlo de manera contundente, hacerlo de manera transparente y hacerlo para beneficio de la población, nos trae muchos beneficios. Ya mencioné, insistí sobre el tema del medio ambiente, pero hay otro. Tener energías, tener competencia en la producción de energía también nos puede traer abaratamiento del costo energético, que también es muy importante para los hogares. Nos puede traer generación de empleos. Y no es cierto que la gente que haya, por ejemplo, en la zona en las zonas donde se produce energía eólica, no es cierto que no hayan salido ganando. Claro que sí, les están alquilando los terrenos que además no producen gran cosa, han estado ociosos durante muchos años
y les ponen una antena y les pagan un generador y les pagan una buena cantidad durante buenos años. Tal es así que todos andan buscando a las empresas que lo estaban instalando. Lo que no es correcto, y en eso sí puedo darles la razón, es que sean monopolios y que sean para los amigos nada más, como en el caso de Salinas Pliego, que es el que tiene la empresa esta de Dragon Electric, que es la que genera la energía en la zona del Istmo, ¿no? Entonces, eso sí estoy de acuerdo, pero hay que regularlo, hay que controlarlo, pero negarse a la generación de energías limpias en este momento es dar un paso hacia atrás y hacerlo con una argumentación ideológica me parece que es dar 2 o 3 pasos atrás. Bueno, y no para cerrar. Yo diría, si me perdón, poquito, Ricardo, maestro Zavala y luego maestro Ricardo. No se está planteando un monopolio estatal, o sea, se está planteando se está planteando proteger una empresa estratégica. Y segundo, de acuerdo a lo que hay de información, el proyecto es de que se va a mantener el 44%, es en un esquema de economía mixta, un 44% de empresas privadas y un 56% de la parte de la Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, las energías no renovables suena bonito y se piensa pero simplemente yo quisiera en este momento preguntar qué tan factible es de que pongamos celdillas para convertir el sol en nuestra casa. Simplemente, si es el futuro, lo entiendo, pero es un costo que la mayoría de nosotros no lo podemos sustentar fácilmente. Es un costo demasiado elevado. Y sin embargo, habíamos hablado la otra vez de la riqueza de Chiapas, tenemos presas hidroeléctricas y tenemos mucho potencial para seguir generando electricidad de otra manera. Entonces, no es un problema, yo creo que no es un problema ideológico, es un problema de que la estrategia del gobierno es mantener una empresa estratégica y dejar una parte del mercado y, por supuesto, pues echar el enfoque político va en que es un golpe a muchas empresas que se beneficiaron con la reforma energética que impulsó Peña Nieto, ¿verdad? La reforma energética en electricidad no es de Peña Nieto, ¿eh? Eso viene desde el año 2000. Oigan, a ver, maestro Zavala. Quiero hacer un comentario, miren. Hace rato yo referí a Margaret Thatcher no por su bueno o mal gobierno que tuvo en la Gran Bretaña, sino al estilo y a la estrategia con la que enfrentó al sistema de entonces, denostando, acusando, y siguió una ruta que le permitió a ella ganar 2 procesos electorales después. Quiero decir entonces que ella tenía una estrategia política que le permitía mantener el poder a su partido. Eso estoy diciendo. De suerte que si revisamos entonces, fíjense, ¿de qué se trata este proyecto de energía o la cancelación de un proyecto de energías renovables? De que pongamos al centro a la Comisión Federal de Electricidad para que siga siendo la empresa del gobierno del Estado, más bien del Estado, y que siga siendo, digamos, la que controle y haciendo uso de las constituciones, del articulado constitucional, efectivamente retoma el control de la luz y de las energías. Está bien, pero fíjense, sigue en la lógica y en la percepción social, se sigue viendo a un gobierno que tiene una estrategia política, un estilo que va con rumbos como en la historia que ha ocurrido en otros países. Ese es mi punto. Por ejemplo, el actual presidente acusa al sistema pasado o al neoliberalismo de la causa de la corrupción y de la pobreza en México. El Coneval acaba de decir que esta pandemia nos va a dejar con 10 millones más de pobres. Y un sinfín de datos que podemos poner y que efectivamente quiero nada más rescatar de mi comentario anterior,
que las voces de los actores que deberían de estar dándonos luz para tener claridad no están ausentes. Hay una ausencia de reflexión y de análisis que debe de tener la sociedad para que estemos orientados y sepamos hacia dónde va. El presidente, en mi opinión, está siguiendo una ruta en la que no hay oposición, pues, no hay contraposición. Qué bueno que estamos tocando estos puntos, efectivamente, es una apuesta por las energías fósiles contra las energías renovables y el control por parte del Estado para poner a la CFE al centro de este negocio, pues, de esta economía, ¿no? Eso estoy diciendo nada más. Claro, simplemente aquí en Tuxtla ya hay muchas casas y también algunos hoteles que ya tienen celdillas y que de esta manera se han ahorrado un buen de energía eléctrica. Yo creo que a la larga se van a abaratar el costo de las celdillas y muchas casas van a poder tener este tipo de mecanismos, ¿verdad?, para ahorrarse electricidad y sobre todo en lugares tan calurosos como Tuxtla, que por ejemplo ahorita tener 1 o 2 aires acondicionados resulta solo para un millonario, ¿verdad? Que se te sube la cuota de energía. Entonces tenemos que buscar otras medidas alternativas para abaratar los costos de la energía eléctrica. Y el maestro Rumaya señala, sí, que hay especialistas que han estado hablando sobre el tema, pero yo insistiría que hace falta la voz de los políticos. No he oído a muchos diputados, a muchas diputadas hablando sobre el tema. Sí, maestro. Perdóneme que la interrumpa. Por lo que usted decía, fíjese que efectivamente aquí en Tuxtla, cuando menos yo conozco 2 o 3 fraccionamientos que efectivamente están usando la energía solar para el mantenimiento para el mantenimiento del consumo de energía eléctrica doméstico. Y sin embargo, he escuchado comentarios de los fraccionadores que es una lástima que la gente prefiera tomar corriente de otro lado o usar, en vez de usar la energía para cocinar, están usando el gas que contamina por un problema de cultura. Yo aquí en algunas intervenciones he dicho que si no le apostamos a una nueva cultura desde la casa y en la escuela, si no cambiamos el currículum, si el maestro efectivamente, con todo respeto lo digo, si mis compañeros maestros, el tiempo que se usan en las calles para gustar y acusar, lo usáramos para reflexionar mayormente en el aula, con una pedagogía está bien crítica, entonces fuéramos en una ruta desde el hogar para reflexionar y analizar cómo aprovechamos mejor, en este caso, el consumo de energías renovables. ¿Sí alguna opinión al respecto, maestro Rumaya? Bueno, me parece que yo ya planteé, sí hay muchas voces, sí están hablando los coordinadores parlamentarios, están no solamente de voces locales, hay ya empresas internacionales que tenían convenios, que tenían ya contratos de generación eléctrica que no son de hace 2 años ni del sexenio pasado. La reforma energética en materia eléctrica empezó en el año 2000 y empezó poco a poco con la transmisión, la generación eléctrica, y ha venido toda una revolución de energías limpias que en esa revolución se encuentra el mundo en este momento. Hay varias empresas canadienses, inglesas, holandesas que están en México, que están generando energía y que hoy van a iniciar, a partir de que se les cancele la posibilidad de seguir generando energía, van a iniciar todo un litigio, todo un conjunto de demandas en los tribunales internacionales. Es decir, hay muchas voces, no solamente locales, sino además internacionales, y me parece que son de esos temas en los cuales difícilmente es bueno que la sociedad, es decir, no contribuye en nada que la sociedad esté o no esté de acuerdo ante una cosa. La ciencia no se discute, o sea, no es un tema de mayorías, no es un tema de democracia,
es un tema de ciencia. Hoy el mundo debe caminar a energías renovables, energías limpias. Yo no tengo inconveniente, si los genera el Estado, excelente, y si eso hace que el consumo sea barato, perfecto, pero si el Estado no lo puede generar, permite que lo haga la iniciativa privada y que nada más regúlalo. El control sobre la energía, lo que le llaman el control del Estado sobre el sector, ese lenguaje hoy no es el control solamente de la rectoría, es el control que el Estado debe tener sobre ese y sobre todos los demás sectores, es a través de la legitimidad de la ley. O sea, haz una ley transparente, una ley que establezca los mecanismos, cómo se debe de participar, cuál es el límite del Estado para permitirle a los particulares generar la energía y obtenerla y transferirla y venderla, y también cuáles son las obligaciones del Estado para con la energía. Si das transparencia, si lo haces a través de la ley, tienes la rectoría. O sea, la rectoría no significa tener el monopolio, la rectoría no significa tener el control absoluto de la producción. La rectoría significa hoy tener los controles jurídicos y la transparencia y la certeza del ciudadano, ya sea individuo o empresario, para que pueda generar esta energía y todas las demás. No es un tema de mayorías, que quede claro, no es un tema de democracias, no es un tema de convencimientos, es la ciencia, y la ciencia está clara. Hoy caminamos en el siglo XXI a energías renovables. Ayer anunció Tesla, por ejemplo, que desecha la posibilidad de venir a México, instalarse en México con una empresa que pueda generar autos eléctricos, porque no va a haber un mercado para autos eléctricos, ¿no? Eso a mí me parece extraordinariamente importante, y por supuesto importante en el sentido negativo, porque que se le cancele la posibilidad a una empresa tan importante como Tesla, y como esa, muchas más, pues sí, me parece mal, porque en lugar de generar empleos, ahorita necesitamos, está perdiendo casi 1 millón de empleos con esta pandemia. Si no buscamos la generación de empleos, se va a levantar. O sea, eso es generación de empleos, eso es generación de riqueza, es obvio. Sí, eso sí creo que ha pasado al interior, no es cuestión de rectoría del Estado, no es cuestión, como señalaba aquí el maestro Rumaya, de ciencia o de politizar la situación de las energías, sino que haya transparencia en el uso de la ley, ¿verdad? Porque de repente nos sorprenden con un acuerdo de este tipo y nos parece que no es la estrategia adecuada. Antes lo debían de platicar con los expertos, con los especialistas, sobre cuál es el camino adecuado en el tema antes de tomar un acuerdo de este tipo, ¿verdad? Permítanme, no quiero monopolizar la palabra, pero nada más, permítanme esta reflexión. Se insiste mucho, por ejemplo, en la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Pues si esa es la decisión del presidente, bueno, pues uno dice, está bien, ¿no? Ok. Oye, lo que costó cancelar el otro aeropuerto a través de una consulta, eso es ilógico, que a través de una consulta se pague tantas millonadas, tanto dinero, y se tira a la basura para construir un aeropuerto que ahora, en este momento, si algo no va a funcionar y si algo no va a ser necesario en el mundo, no solamente en México, durante varios años, van a ser los aeropuertos. Las líneas aéreas se están cerrando. Casi todas las líneas aéreas en este momento están declaradas en quiebra. Casi todas, las más importantes. Aeroflot, las líneas de Emiratos Árabes, las líneas europeas, las líneas, casi todas están quebradas. La mayoría de las líneas está corriendo a la mitad del personal. Le está jubilando a los mayores de 55 años, corriendo a la otra mitad y dejando de comprar. Las empresas productoras de aviones como Boeing y Interjet, LaserJet, no están produciendo ya aviones porque se cancelaron todos los pedidos. Sí. Y nosotros, los pocos recursos que hay, decimos, no, vamos a invertirlos en un aeropuerto. Hay una contracción terrible de la movilidad en avión. Yo quisiera decirles que ¿sí, se nos está acabando el tiempo, maestra Queta.
se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera proponer que a lo mejor mañana pudiéramos abordar el tema que anunció hoy aquí en el estado el gobernador y los titulares de la Secretaría de Educación y de Salud con relación a lo de la escuela, en el afán efectivamente o en la perspectiva de la recuperación económica que ha planteado el presidente a partir de los municipios que le llamó él de la esperanza. Creo que ahí hay un tema importante para las familias, para las mamás, para los papás y por supuesto para las maestras y maestros que nos siguen aquí, que nos acompañan todas las noches. ¿Cómo lo ven? Pero sí sería importante, si no concluir, porque es un tema inconcluso que no concluiríamos el día de hoy, ¿verdad? Para finalizar el programa, que nos dieran su opinión al respecto, Ricardo. Pues sí, yo insisto en que efectivamente está la posición de la Rectoría del Estado, yo sí la he puesto sobre ese punto y creo que el Estado puede permitir la participación de la iniciativa privada y poner orden en una entrada de las empresas, sin quitar de lado que, por supuesto, el futuro son las energías renovables, eso sí es correcto. Sí, pero es la misma transición que pasó con los autos, es como si quisiéramos pasar en un momento de la gasolina que usamos a la electricidad en los autos. Contextos.